se han cambiado algunas cositas, modificado. Por ejemplo, acá. ¿Cómo se activa? Se activa a través. ¿Cómo funciona primero? ¿Cómo funciona y cómo se activa? Funciona a través de reflejos viscerales. O sea, comienza todo en sus efectores. Comienza todo cuando sus efectores principales dijimos músculo isquio, músculo cardíaco y glándulas. Comienza ahí. Ahí comienzan los reflejos. Los reflejos son autónomos, ¿ya? Reflejos autónomos, viscerales. Todo este sistema opera por reflejos viscerales, ¿sí? Pero como hay reflejos, entonces nos vienen señales sensitivas aparentes que van a llegar a este sistema nervioso, ¿no? Al sistema nervioso, como la médula, el tronco, el hipotálamo o la corteza cerebral. Entonces comienza todo con los reflejos, funciona con los reflejos. Se activan estos centros, que hay centros nerviosos autónomos que controlan todas las funciones viscerales, ¿no? Están en la médula, en el tronco, en el hipotálamo, en la corteza cerebral. Pues tienen que llegar a señales sensitivas, pero son subconscientes. Nosotros no lo podemos ver eso, no lo podemos sentir nada, son subconscientes, ¿no? Los que llegan de esos órganos viscerales al hipotálamo, corteza, se activa y vuelven esos impulsos, pero a través de impulsos o reflejos subconscientes motores. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Hemos dicho, a través de dos sistemas, ¿ya? A través del simpático y el parasimpático. De ahí dijimos, por ejemplo, que el sistema simpático y parasimpático, ¿qué tiene? Porque la mayoría de los órganos se dice que tuvieran doble inervación, ¿no? Simpática y parasimpática. Estos órganos tienen doble inervación, pues inervación doble. Un sistema estimula y el otro sistema la inhibe. Un sistema, por ejemplo, sobre el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y el otro disminuye la frecuencia cardíaca. A uno se aumenta el peristaltismo, al otro disminuye el peristaltismo. Pero no siempre son antagónicas, hemos dicho, ¿no? Pues funcionan también de forma sinérgica. Algunas funciones como vamos a ver. Entonces, tienen doble inervación. Funciona a través del reflejo motor. Se activan a través de centros respiratorios, centros nerviosos autónomos que están en todo, desde la médula hasta el cerebro. Y dijimos esto, ¿no? Que era importante. Esto es importante. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes no aprendan de memoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el cuerpo está con una situación de emergencia? ¿Qué pasa cuando el cuerpo está con mucho dolor intenso o está en una situación de emergencia, un accidente, un trauma? ¿Se activa? Inmediatamente se activa. Primero, ¿qué? ¿El parasimpático o simpático? Simpático. Este es activo. ¿Por qué dice? Porque es de lucha. O sea, va a encarar lo que está ese bien, digamos, a pelear contra alguien, ¿no? Y en ese momento, ¿qué te pasa a vos? Tu corazón empieza a latir fuerte, ¿no? O sea, se empieza. O puede ser lo contrario, tú que puedes tratar de escapar del lugar. Entonces es de lucha porque va a encarar ese problema o va a huir del lugar. ¿Ya? Pero en ese momento se activa. O sea, hay cambios en tu organismo que dependen de este sistema, el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Actúa muy rápido, como hemos visto. Tiene una rapidez muy intensa. En segundos aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Y hemos visto con ustedes, por ejemplo, cómo hace tan rápido, cómo es tan intenso, cómo actúa tan rápido. Porque las hemos dicho de forma directa y de forma indirecta. Hay estímulos simpáticos directos, hemos dicho, ¿no? Que van a llegar a todos sus órganos efectores, pero también lo hacen de manera indirecta. ¿Cómo? A través de la médula suprarrenal. ¿Ya? A través de la médula hay una neurona pregangliar que directamente llega a la médula. Y la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Miren, por un lado, él va a liberar a nivel de sus efectores noradrenalina y adrenalina, pero por forma indirecta también está haciendo que la médula libere también. Entonces, como que se potencia su acción, ¿no? Tenemos, por un lado, directamente gran cantidad de nora, y por otro lado, la médula también está produciendo. Pero todo depende de él. Al mismo tiempo, se produce esta respuesta autónoma y rápida ante esta situación de emergencia. ¿Qué quiero llegar para que no se olvide? Entonces, ¿sobre qué sistemas principalmente va a actuar simpático? ¿Por qué sistemas? Cardíaco. Cardíaco, cardiovascular, ¿ya? Vasos sanguíneos, corazón, vasos sanguíneos. ¿Qué más? Respiratorio. Hemos dicho, cuando yo, por ejemplo, voy a escapar, ya necesito oxigenarme. ¿Por qué? Porque para yo enfrentar algo o escapar de algo, ¿qué necesito, por ejemplo? ¿Qué necesitan mis células en ese momento?
Durante el ejercicio, el esfuerzo, el hacer consume más oxígeno. Sí. Te necesita tener más glucosa. ¿Qué pasa con el hígado? Glucólisis. Va a sacar glucosa del hígado. Efecto simpático. Yo quiero escapar. Pero ahí mismo, para que se den una idea, para que no sea de memoria, yo necesito glucosa. Por efecto simpático, el simpático va a hacer eso. A nivel del hígado, que se produzca y se libere más azúcar. Listo. Necesito para que mi células lo haga consumir. Pero al mismo tiempo, mis células, ¿qué necesitan? Oxígeno. ¿Qué voy a hacer? Voy a broncodilatar. ¿Ya? Broncodilatar. Ya tienen dos acciones simpáticas. Hepáticas, necesito azúcar. Otra acción simpática, broncodilatadora, porque necesito meter aire, oxigenar mi célula. ¿Ya? Y después viene la cardiovascular. Aumento la frecuencia cardíaca, porque también tengo que oxigenar todos los tejidos para que haya esta respuesta inmediata. Entonces, el cardiovascular, los vasos sanguíneos, el aparato respiratorio y el hígado son sus principales efectores. En cambio, ¿qué pasa con el parasimpático? Lo único. El trabajo en reposo. Especialmente después de la digestión. El parasimpático más que todo tiene que ver con la parte digestiva, chicos. ¿Ya? Con la parte digestiva, es lo más importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros empezamos después de una alimentación? Sueño. Entonces empieza todo este mecanismo simpático. Ahora, yo he ingresado, miren, alimentos en el tubo digestivo, inmediatamente, ¿qué necesito? Que todas mis glándulas, desde las salivales hasta las gástricas, produzcan su secreción. Necesito glándulas para las salivales, glándulas hipnóticas, necesito glándulas del estómago, del intestino, necesito todo. Entonces empieza, porque necesito de estos fluidos para digerir mis alimentos. ¿No? Entonces se empieza a activar el sistema parasimpático. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace el parasimpático? Miren, tienen que hacer que ese alimento progrese o no progrese. Sí. Entonces ahí comienza el complejo motor migratorio. Comienza el movimiento que comienza desde el esófago. ¿El esófago tiene peristaltismo o no? Sí. Bien. ¿El estómago tiene peristaltismo? Bien. El estómago también, el intestino. Vaya, hay un complejo motor migratorio que hace que el alimento vaya progresando. El alimento no se puede quedar en el estómago. ¿O se queda? No. No, después de un tiempo de digestión de 3 horas, tiene que seguir su curso, porque necesitamos nosotros asimilar, absorber, excretar. ¿No? Entonces, llega acá, pasa el peristaltismo, llega al estómago, pero miren, ¿qué está haciendo en todo este sistema parasimpático? Está aumentando el peristaltismo, una acción parasimpática. Está aumentando la secreción de todas sus glándulas. Entonces, vamos a ver más adelante que si ustedes entienden esto, ya fácil, ya saben cuáles son las funciones parasimpáticas. Aumenta la secreción de todas las glándulas del tubo digestivo, aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces, repito, necesitamos ver. Entonces, ¿qué hace el parasimpático en el tubo digestivo? Aumento de parada. Disminuye el peristaltismo intestinal, disminuye la secreción, ¿no? Es fácil, ya se van a dar cuenta fácil. Si uno hace esto, ahí hace que hace el parasimpático, aumenta la secreción de todas las glándulas. Sé que tiene que ver movimiento, entonces aumenta el peristaltismo, ¿no? Ya sé. Entonces el simpático va a ser lo contrario. Pero vamos a ir, pero yo quiero que vayan captando la idea de que no se les sea de memoria, les sea fácil. ¿Qué sistema predomina con qué estímulo? ¿Ya? Con el parasimpático, conclusión, tubo digestivo. ¿Ya? Principalmente el tubo digestivo, sistema digestivo. Con el parasimpático. El simpático, cardiovascular, pulmonar y hepático por último. Pero el cardiovascular es respiratorio, bueno, eso es importante para que vayan bien. Algunas cosas que podemos descartar de esto, que hemos visto. Entonces, la activación se produce por eso. Actúa a través de reflejos viscerales autónomos, sensitivos y motores. Sensitivos siempre es lo que llega por atrás, ¿no? Por ejemplo, aquí a la médula espinal tiene una asta posterior, una asta superior, unas astas intermediolaterales, la sustancia gris, o no, ustedes tienen visto esto en anatomía. Entonces, por la parte posterior tiene lo sensitivo y por la parte anterior sale lo motor. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Porque no se olviden que los nervios autónomos acompañan, inclusive en su salida, a los nervios raquídeos, salen junto con los nervios aquídeos. Hay un porcentaje, dijimos, el 8% sale junto con nervios aquídeos. Por eso muchos de sus efectos también viscerales tienen que ver con la estimulación de ese tipo de inervación. Entonces, acá esto ya saben. Entonces, ojo, se activa a través del superior, opera por reflejos viscerales, tenemos señales sensitivas aferentes y señales motoras eferentes hacia sus órganos efectores. ¿Ya? Ahí es veis. Les repito, músculo liso, músculo cardíaco y glándula. Eso memorícense bien.
músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Ahí actúan estos sistemas, porque requieren control autónomo, eso no lo podemos controlar nosotros, ¿no? Esto del origen ya lo saben, ya esto no vamos a repetir porque eso ya es donde se origina, eso es cuestión que... Lo que quiero que entiendan algunas cosas que son fundamentales. Acá, algunas cosas que se nos estaban yendo. A ver, ¿qué podemos rescatar de este cuadro que nos ayude a mejorar? Hemos dicho, lo primero yo tengo que saber la estructura, doctor. Para que funcione, tengo que saber la estructura, si no, no voy a poder entender. Ya sabemos dónde se origina, ¿no? El simpático, ya sabemos. Hemos dicho en la médula, doctor, o más adelante, ¿viste? En el cuerpo se origina en la preganglional, en la asta medio lateral de la médula espinal. Ahí es. Pero que usted me diga la médula espinal para comenzar, perfecto. En la médula espinal, la sustancia de la médula espinal, estos sectores, doctor, L1 y L2. Ahí se origina o el tronco o el sistema nervioso simpático. ¿Qué más tiene el sistema nervioso simpático? ¿Hacia dónde se origina? La segunda pregunta es, ¿tiene ganglios? Sí, hemos dicho dos que están. Miren, si ustedes ven, ¿por qué se llaman cadenas ganglionales? Porque no es un solo ganglio. Pues si ustedes cuentan cuántos ganglios hay, más o menos hay. A ver, adivinen. ¿Cuántos ganglios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, como 44 ganglios. 22 en uno, 22 en el otro. Pues es una cadena de ganglios, chicos, a ambos lados, para vertebrales. Pero de esos, 3 sobresalen. ¿Cuáles son esos 3? El ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical superior, medio e inferior. Estos 3 ganglios, los primeros ganglios de esta cadena parasimpática, ojo, está en el cuadro de bajito, donde dice, va a inervar todos los órganos que están por encima del diafragma. Ya es un poquito nos dice de la anatomía. Pues miren, tengo 22 ganglios para vertebrales a cada lado de la médula espinal. ¿Ya? Puedo decir 22 un lado, 22 en el otro. ¿Ya? Y los 3 primeros ganglios tienen su nombre. Estos no tienen un nombre, ¿no? Como los prevertebrales. Estos sí. El ganglio cervical inferior, medio y superior. Estos ganglios, estos 3, ojo, van a inervar todo lo que está por encima del diafragma. Eso es lo más importante de esto, por favor, de este cuadro, que nos faltaba puntualizar. Aquí está. Todos estos ganglios inervan todo lo que está por encima del diafragma. Aquí está, se los voy a dividir acá un poquito más para que ustedes vean. Ganglio inferior, cervical inferior, medio y superior. Miren cómo están proyectados, ¿no? Todo por encima del diafragma. Ya eso es importante cuando nosotros hablamos de ganglios para vertebrales. Y en cambio dijimos, tenemos unos ganglios que son prevertebrales, que están delante de la columna vertebral. Esos tienen nombres propios, porque se encuentran cerca de vasos importantes. Como dicho, está el ganglio celíaco, cerca del tronco de la frontera celíaca, está el ganglio mesentérico superior, junto a la arteria mesentérica superior, y la arteria el ganglio mesentérico inferior, junto a la arteria. Todos los ganglios son los 5 ganglios, pero son prevertebrales. ¿Qué característica? ¿En qué lugar inervan? Todos los órganos que están por debajo del diafragma. Eso quiero que sepan, ¿ya? Estos inervan todos los que están por debajo. Los otros todos los que están por arriba. Eso es importante para conocer. Ahora, si hoy mira, ya sé, conozco el origen, conozco que hay 2 cadenas ganglionares, una para vertebral, una prevertebral que está adelante, y ahora necesito saber cómo se conducen los impulsos nerviosos o no. Necesito ver cómo viene el impulso nervioso, cómo va, cuál es su camino. Entonces ahí hablamos de vías motoras autónomas. O sea, ¿cuáles son los recorridos? ¿Cuál es el camino que van estos estímulos nerviosos autónomos? Entonces, cuando hablamos de vías motoras autónomas simpáticas, porque también hay parasimpáticas, ¿no? Vamos a ver que estas vías conducen impulsos nerviosos motores autónomos desde su origen en la médula hasta su órgano efector. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene? Primero, ¿de qué está compuesto? De
tres cosas. ¿Cuál sería la primera? Neurona preganglionar. Neurona preganglionar, un ganglio autónomo y una neurona autónoma. Esa es la. Pues, ¿de qué está compuesto de una vía motor autónoma? Una neurona preganglionar, un ganglio autónomo y una neurona postgangliar. Esa es la constitución, esa es la estructura, digamos. Y en el simpático hay alguna característica. La preganglionar es más corta, la postganglionar es más larga. Hay otra característica que siempre se os va a preguntar su examen. Una es mielinizada y otra no tiene mielina. ¿Ya? La preganglionar no tiene mielina. ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, no sé si esto ya lo han visto en histología, debió ver, si no lo vamos a ver en neuro. Por ejemplo, las fibras nerviosas, de acuerdo a su diámetro y a la velocidad de conducción, se clasifican en tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. Hay un cuadrito que te voy a mostrar cuando hablo de parasimpático enseguida, la velocidad de conducción. Estas, por ejemplo, son las de tipo B. Estas son las de tipo C. Se dice que las fibras ganglionales son de tipo C, de acuerdo a la velocidad de conducción. Es muy lentito lo que conduce. Pero es lógico, ¿no? Porque la distancia que tiene con su posición es casi nada, ¿no? Porque está, por ejemplo, cerca a sus órganos efectores. En cambio, en el sistema nervioso, por ejemplo, raquídeo o autónomo es diferente. Por eso la velocidad de conducción es amplísima, vamos a verlo así. Entonces tiene estas tres características: la vía motor autónoma, simpática, tres cosas, chicos, nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden. Después dijimos esto también que es importante. ¿Quién ha entendido esto? Se entiende esto entre muchas cosas. ¿Alguien que se acuerda de esto? ¿Cuál es el trayecto? Lo vamos a resumir. ¿Cómo sale el impulso nervioso? ¿Cómo se conduce el impulso? ¿Qué trayecto lleva? Como he dicho, ¿dónde se origina? Hasta el medio lateral de la medio. Este es el hasta anterior, este es el hasta posterior. Este es el hasta. Ahí está el cuerpo de la neurona preganglionar. Ahí se desocró, ¿no? Ahí está el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Soma de la neurona preganglionar. Por acá se origina. En el asta intermedio lateral. Mira, esta se está originando. ¿Por dónde se sale? Ustedes ven, este es el nervio raquídeo. Y el nervio raquídeo tiene un ramo posterior y un ramo anterior. O un ramo raíz dorsal o raíz ventral. Esas son las partes del nervio raquídeo. ¿Por dónde está saliendo? ¿Acompañado de quién? De la raíz ventral del nervio raquídeo. Miren, ¿por dónde está entrando? Sale de acá, junto con la raíz ventral del nervio raquídeo. Y entra a través de una comunicación que existe entre este nervio y el ganglio. Y esa comunicación que se llama ramo comunicante blanco. Ya por ahí entra el impulso nervioso, ya que está transmitido por la neurona preganglionar. Llega ahí y ahí empieza a hacer sinapsis. Ya hace sinapsis, se fusiona con la neurona proganglionar. Miren, acá ya está saliendo. En el ganglio, en la misma cadena, ya hace una sinapsis. Hacia abajo, miren, en la neurona ganglionar inferior acá, hace sinapsis. En la superior, hace sinapsis. En la parte ganglio prevertebral, hace sinapsis. ¿Por qué es importante esto? Miren, por esto es importante. Por esto es importante. Acá está cómo sale, cómo corre la distancia. Es la clave. Esta forma de ramificación o de proyección de esta fibra preganglionar que dijimos, eso justifica, por ejemplo, que por qué un estímulo autónomo simpático o una respuesta simpática autónoma afecta simultáneamente a todo el cuerpo. Porque una neurona preganglionar, ojo, me gusta el examen, hace sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. Pero estamos hablando, miren, de una neurona.
preganglionar. ¿Y cuántas neuronas preganglionares hay? Son 20 ganglios, digamos, mira, cada ganglio está saliendo 20, luego 20, esto, luego 40, está subiendo hacia arriba, está subiendo hacia abajo, está subiendo hacia adelante. Al mismo tiempo, afectan sus órganos efectores. ¿Por qué? Por el tipo de sinapsis. ¿Ya? Entonces, eso explica por qué hay cambios. Por ejemplo, cuando tú te sube la frecuencia cardíaca, ¿tienes sudoración o no? Sí. ¿No? Porque tú te asustas, por ejemplo, has visto algo y empiezas a tener sudor frío. Me voy a desmayar, doctor, empiezas a tener sudor frío, tu corazón empieza a latir, pero todo al mismo tiempo. Te hacen una píldora de elección, todo al mismo tiempo. Chicos, esto justifica los cambios que ocurren simultáneamente en todo cuerpo cuando se estimula o existe un estímulo simpático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. Esa es la explicación de ese cuadro, eso es lo más importante. Porque les decía a ustedes, se les van a preguntar, ¿no? Les van a decir, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué nosotros, por qué sube la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta el cardíaco? ¿Por qué yo tengo sudoración? ¿Por qué tengo esto? Por esto. Usted tiene que saber responder, ¿no? Porque una neurona hace sinapsis con 20 o más. Simultáneamente despolariza todos los reflectores, actúa sobre todos los reflectores. Si una hace 20, imagínense, 40. Entonces, ¿cuántos estímulos autónomos hacen? Entonces se dispara, se dispara toda. Porque hace conexiones hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, en el mismo ganglio. Y uno hemos dicho de estos, por ejemplo, que es importante. Miren. Mira, qué importante es esto, por eso si esto se entiende, esto va a poder explicarse todo. ¿Qué está pasando con este ramo? Por ejemplo, que la primera sinapsis hace con esta neurona postganglionar que me gana. ¿Qué pasa con esa neurona postganglionar? Va saliendo junto con él. Ya, va saliendo junto uno. Pero los otros ven hacia adelante, pero este sale hacia arriba. De este depende, ¿qué cambios? Miren, el 8% de las fibras están en el 8% de las fibras esqueléticas están acompañadas de nervios simpáticos. De este tipo de sinapsis depende, chicos, el control de los vasos sanguíneos, de las glándulas sudoríparas, de los músculos piloerectores. De esa sinapsis y de esa neurona postganglionar que sale junto con el nervio, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay piloerección? En el pelo hay músculo, ¿no? ¿Qué se llama ese músculo? Sí. Piloerector. ¿Qué? Piloerector. Bien, casi. Porque el nervio hace eso. Pero piloerección, además la sudoración, todo depende de su simpático. Al mismo tiempo, hay piloerección, hay sudoración fría y hay vasoconstricción. Por eso que está frío, estoy frío. ¿No? Pues estás pálido, ¿qué pasó? Estás asustado, pálido, estás vasoconstricción. ¿No? Piloerección, sudoración. ¿De qué depende eso? De esta proyección, de estas sinapsis que hace, de que este nervio postganglionar simpático va saliendo de la médula junto al nervio cervino. Ojo, el 8% de las fibras contenidas en el nervio esquelético son simpáticas. Acompañan este nervioso. ¿También? ¿Qué es eso? Eso es algo que tienen que saber. Bueno, esto de la segmentación, ya lo saben, no vamos a repetir mucho eso, es cuestión de ver que segmento 1, a qué lugar va, segmento 2, eso ya lo hemos visto. Esto también es importante, a ver qué dice. Este ya lo hemos visto. Que dice que prácticamente las fibras nerviosas simpáticas que van desde la médula, que son preganglionares, van directamente sin pasar por alguna glándula, van directamente hasta la glándula suprarrenal. Y ahí es donde desembocan y causan un efecto de la niña. Ese es el efecto indirecto del sistema nervioso. De manera directa, estimulan todos sus otros sistemas, ¿no? A través de otros ganglios, prevertebrales superiores. Pero este es indirecto. Este va directamente a la médula. ¿Ya? Directamente. Nace en la médula
Miren, de médula a médula, recuerden. Nace en la médula espinal, ¿a dónde va? A la médula suprarrenal, para que no se olvide. Porque la glándula suprarrenal tiene corteza y médula. Va de médula a médula. ¿A qué células? A estas células especiales, ¿no? A las células normales. Y ahí libera adrenalina y noradrenalina. Pero chicos, entonces, este es el efecto indirecto. El otro es el que directamente llegó a su órgano efector a través de sus neuronas postsinápticas. Bueno, lo mismo del simpático, ya sabemos su origen, pero hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un núcleo? ¿Qué es un ganglio? ¿Qué es un núcleo? Entonces, antes de llevar eso también, y esto origen. ¿Es lo mismo un núcleo o es lo mismo que un ganglio? ¿Qué es un ganglio? Entonces, coloquial. Concepto. ¿Qué es un núcleo? ¿Qué es un ganglio? Un núcleo mismo conjunto de acá, se coloca, ya, no sé caso. Porque tiene que saber eso, chicos. Ustedes hablan de ganglios, pero doctor, ¿qué es el ganglio? Pero hay cosas de todas maneras que ustedes tienen que un poquito profundizar, ¿no? Yo puedo suponer que ya saben. Pero si yo no tengo algo, tengo que buscar. Pero esto me importa, por eso se ha colocado acá. ¿Qué es un ganglio? Tengo que saber si está hablando de ganglios prevertebrales, paravertebrales. No puedo saber qué es un ganglio. Debo saber. Entonces, un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Fuera. ¿Qué es un núcleo? Conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Ya? Por ejemplo, los pares craneales se tienen el núcleo del par craneal está tal, el núcleo de los pares craneales. Cuando he visto la anatomía, he visto todo, el origen y la inervación de los pares craneales, ya hablo de núcleos. Entonces el núcleo, lo mismo que en el parasimpático, esos núcleos están en el sistema nervioso central. ¿Pero qué es un núcleo? Un cuerpo de neuronas, pero que está en el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y qué es un ganglio? Un conjunto de cuerpos neuronales, pero que está en el sistema nervioso periférico. Ya eso tiene que quedar claro, chicos. Esos conceptos tienen que quedar claros. Entonces, estamos acá. Esto está bien. Pero ya sabemos dónde se origina. Entonces, se origina, no. La porción craneal, ¿dónde se va a originar? En el origen de los núcleos de otros pares craneales. ¿Eh? Ahí está la porción craneal del parasimpático. Por ejemplo, ¿dónde se origina el órgano? Se va a originar en el núcleo de origen del tercer par craneal, del séptimo par craneal, del noveno y del décimo. Ahí se origina el parasimpático craneal en sus núcleos. ¿Ya? Pero el parasimpático sacro, ¿dónde? En la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal. Igualito que el parasimpático. ¿Ya? Igualito. Pero está en la médula. Entonces, en el malo, en tronco hepático, diferencia vulva, ahí se origina, ¿ya? Vamos a ver algunas cositas más de esto. Bueno, acá les pueden preguntar dos cosas. Ustedes ven, por ejemplo, esta es la neurona preganglionar. Miren, ¿cómo empieza a origina la neurona preganglionar? Especialmente aquella, por ejemplo, desde todo este sistema parasimpático, el 75% del parasimpático depende del par, del décimo par craneal. Por eso también se llama neumo, cardio, gastroentérico. Mira, completito la versión ¿no? Neumo, cardio, gastroentérico. Sobre todo esos sistemas activos, ¿ya? El décimo par craneal. Pero ese tiene una diferencia en relación a los otros que se originan a los otros pares craneales, ¿no? Porque la neurona preganglionar es la que sí. En cambio, ¿dónde está su neurona postganglionar? Está cerca de su órgano efector. Ahí es decir, a veces el ganglio o el núcleo del ganglio está ahí, en la pared del órgano efector, o muy cerquita del órgano efector. Por eso que sus raíces preganglionares son largas y las postganglionares son cortitas. Los ganglios están cerquita al órgano efector.
Pero ¿qué diferencia hay con los otros pares craneales? Con el tercero y cuarto tipo. Ellos tienen ganglios, ¿no? Por ejemplo, el tercer par craneal, ¿dónde es su ganglio terminal? Tiene igual neuronas preganglionares y postganglionares, ¿o no? Tiene. Pero su ganglio terminal del tercer par del motor ocular común, ¿cuál es? El ganglio ciliar. Ahí es de sinapsis. Del séptimo par, del facial, ¿cuáles son los ganglios? El ganglio etérico-palatino y el ganglio submandibular. Estos son sus dos ganglios terminales de este par craneal. En cambio, el glosofaringeo solamente se ganglio. Esos son sus ganglios terminales. Ahí hacen sinapsis estos pares craneales, sus neuronas premotoras. Hacen sinapsis en estos ganglios. Entonces, la distancia es casi igual, ¿no? A diferencia del vago. El vago sí sus pregas son largas. Acá parece que igual que el parasimpático. Que el simpático, ¿no? Sus pregas no son cortitas y los vasos son más largas. Pero en general la literatura, ustedes revisan todo, que siempre habla más de esto, ¿no? Que las preganglionares son más largas y las postganglionares son cortitas. Pero si nosotros revisamos más allá, pero no es lo mismo el parasimpático craneal que el parasimpático sacro. Entonces hay diferencias. ¿Por qué? Porque sus ganglios terminales, el parasimpático craneal tiene ganglios terminales. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Esa es un poquito la diferencia. Y aquí está la vía. Entonces he dicho el origen. ¿Qué diferencia de la vía? Todo lo que hemos dicho que es lo mismo, con algunas diferencias, por ejemplo. Acá. La característica es la misma. Tiene una neurona postganglionar, tiene un ganglio y una neurona postganglionar. Esa es la estructura de la vía motora parasimpática. Perfecto. Pero esta neurona preganglionar es extremadamente larga. Quiero decir, larga, le puedo colocar un nombre, ¿no? Si depende del nervio acá. ¿Ya? Corta, ojo, si depende de los otros pares craneales. Ahí la diferencia, ¿no? En general se dice que la neurona más, ¿no? La neurona preganglionar, si ustedes ven la inervación, ¿tiene mielina o no tiene mielina? Sí, están mielinizadas, porque están amarillitos. Sí, están mielinizadas. Las pregas siempre están mielinizadas. Se dice el gráfico, siempre vean el gráfico, vean alguna cosa que les llame la atención. Eso les va a permitir fijar más la información, ya los datos. ¿Tienen mielinización? Estas son de tipo B. Porque miren, de acuerdo a la velocidad de conducción, les decía que se clasifican en A, en B y en C. Miren del A. ¿Cuál es la velocidad de conducción? De 72 a 120 metros por segundo. Tienen que estar bien mielinizados, ¿no? Por eso tiene una velocidad intensa. ¿Ya? Las fibras tipo A. Esta es el nervio central, pero en el autónomo tenemos las de tipo B. Tipo C. Las del tipo C son todas las preganglionares, son las del tipo B. ¿Ya? No necesita mucha mielinización. Mire, pero ¿cuál es la velocidad de conducción? 3 a 15 metros por segundo. Miren acá, 120, exacto. En cambio, las de tipo C, su velocidad de conducción, ¿cuánto es? 0 kilómetros, casi nada. Porque dice que no están mielinizadas, o amielinizadas. ¿Ya? Las tipos C no tienen amielinizadas. Entonces, esa es la diferencia un poquito entre los otros. ¿Ya? Después a esto hemos visto también, ya hay una diferencia que les pueden, hay un gráfico, no sé si está este gráfico, ustedes ven la inervación acá, hacer un poquito. Por ejemplo, cuando les digan la inervación parasimpática del intestino grueso, acá es cuando preguntan la pregunta. ¿Ya? El parasimpático craneal a través del nervio vago, ¿hasta qué partes va del intestino grueso? Desde uno de los ramos del parasimpático, va a ir a dónde? Al colon ascendente, va al intestino que va a cambiar al colon ascendente, en el intestino grueso, colon ascendente y la mitad del colon transverso, una parte del colon. No inerva todo, es una diferencia importante en anatomía. ¿Ya? En cambio, el parasimpático craneal que viene de aquí abajo, ¿dónde va a ir? Al colon descendente, colon sigmoides y recto.
Esa inervación parasimpática depende del parasimpático sacro. ¿Ya? En el colon ascendente y colon transverso, del parasimpático craneal a través del nervio vago. Siempre les preguntan eso. Y acá, por ejemplo, está de verde un poquito esto, ¿no? Parasimpático sacro, descendente, sacro. Pero este es craneal. Pero ojo, no es un poquito más específico. Pero eso se puede conseguir. Bueno, entonces es un poquito para ver la estructura. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Es lo que estamos, ya sabemos la estructura, cómo están seguidas, dónde se origina, ya sabemos qué tiene, si tiene ganglios o no tiene ganglios, sabemos las vías, cómo se conducen los impulsos nerviosos, ya sabemos cuáles son sus órganos efectores, y ahora viene esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Que también les hemos dicho. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver, analiza este cuadro, dime, ¿qué entiendes? Nerviosos autónomos, simpático, parasimpático, operan a través de neurotransmisores. Ya operan a través de neurotransmisores. Eso ya tengo que saber. Pero esto ya lo saben ustedes, ¿o no? Sí. ¿Han leído, no? Ya han llevado ustedes en anatomía, o no han llevado todavía. La noradrenalina, ¿no? La noradrenalina que hay, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahorita lo vamos a desestructurar, pero es importante esto, chicos, ¿ya? Operan a través de neurotransmisores. Entonces ya tengo que saber. El principal neurotransmisor, por ejemplo, del sistema nervioso simpático, ¿cuál es? La adrenalina. La adrenalina. Después vamos a ver la noradrenalina, la dopamina, tiene tres dispositivos. La adrenalina, que es la principal, la noradrenalina, que es la segunda, y la tercera es la dopamina. ¿Ya? Todos son los neurotransmisores simpáticos. Adrenalina en primer lugar, segundo noradrenalina y tercero dopamina. Anota ese porque no está sus textos. ¿Ya? Adrenalina, que es el principal. Vamos a ver por qué es el principal. Vamos a ver porque además dura más tiempo la sangre. Se libera no solamente a través del simpático directo, a través de la médula suprarrenal. Vamos a ver cómo se sintetiza mayor cantidad. Cuando hablamos de médula suprarrenal, vamos a ver más eso. Pero el principal, ¿cuál es? Entonces, el principal neurotransmisor simpático, doctor, es adrenalina, es el primer lugar. Segundo lugar, la noradrenalina, y el tercero es la dopamina. Los tres. Ahora, el principal neurotransmisor del parasimpático, acetilcolina. ¿Ya? Nada. Eso es importante. Acetilcolina. Bueno. Entonces vamos a ir viendo las fibras. Las fibras nerviosas que liberan noradrenalina, se llaman fibras adrenérgicas. ¿Ya? De las fibras nerviosas que liberan acetilcolina, se llaman fibras colinérgicas. Vamos a hablar que si libera acetilcolina son colinérgicas, si libera adrenalina o son adrenérgicas. Estos nombres ya los tienen que conocer. Te hemos dicho que si ya sabemos la estructura de la vía motora, acá concluye dos cosas muy importantes, ¿no? Dice, todas las neuronas preganglionares, ¿ya? O estas, de todas, todo simpático y parasimpático, todas, ¿sí? Presimpáticas son colinérgicas. ¿Por qué son colinérgicas? Liberar acetilcolina. Entonces no hay diferencia, las tres son igualitas. Las dos fibras, ¿por qué? El parasimpático libera acetilcolina, el simpático libera acetilcolina. Sus fibras preganglionares. Pues las fibras de las neuronas preganglionares, o las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, de las preganglionares de la neuronal, son colinérgicas. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor que libera cuando hace sinapsis en este primer ganglio se llama acetilcolina. ¿Ya? Por eso se llaman así. Entonces las dos son amigas. Pero ¿qué diferencia hay en la postganglionar? La neurona postganglionar aquí es diferente. ¿Ya? Del simpático libera adrenalina, o sea, fibras adrenérgicas. En cambio, del parasimpático libera acetilcolina, por eso son colinérgicas. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, las neuronas del parasimpático, las pre y las post, son fibras colinérgicas, porque liberan los dos acetilcolina. En cambio, del simpático, las pre son colinérgicas, las post son adrenérgicas, porque el principal neurotransmisor que libera es adrenalina. Eso tiene que quedar muy claro. Doc, ¿puede volver a repetirle post?
Esta, por ejemplo, es del sistema nervioso pre-post. ¿No? Entonces, esta es una fibra post-adrenérgica. ¿Por qué está liberando? ¿Qué neurotransmisor está liberando? Noradrenalina. ¿Ya? Por eso se llama fibra adrenérgica, porque el neurotransmisor que libera la fibra postganglionar del sistema nervioso simpático es noradrenalina sobre sus órganos todos. Actúa a través de este neurotransmisor, noradrenalina. Por eso se llama fibra adrenérgica. ¿Hay alguna diferencia acá? Sí. Vamos a muchos gráficos. Esta sí es una diferencia, siempre preguntan también chicos en el examen. La mayoría de las fibras postganglionares simpáticas, chicos, son adrenérgicas, excepto una. ¿Ya? La que va a las glándulas sudoríparas y a los vasos sanguíneos. Esa es colinérgica. Estas preguntas siempre pregunta examen. Y les voy a preguntar esto en el examen. Cuidado, por eso. Muchas cosas que están con rojos se los trato de saltar porque necesitan saber. ¿Ya? A veces coloco en colores, los rojos se los resalto. No, creo que es importante. ¿Ya? Todas las dicen, ¿no? Son adrenérgicas, excepto las que van a las glándulas de los vasos sanguíneos. Son colinérgicas. Porque estas glándulas que van a esos órganos efectores liberan acetilcolina. ¿Ya? Ojo, excepto eso. En cambio, en el parasimpático, todas, ¿no? Las neuronas postganglionares son colinérgicas. Aquí está bien, están llevando los transmisores acetilcolina. Y aquí está su centro, vamos a hablar de los receptores muscarínicos. De que es de la mielina, no la mielina. Y este es el cuadrito que les he colocado para que ustedes un poquito les ayuden, ¿no? ¿Qué les parece ese cuadro? ¿Qué es un resumen de todo lo que hemos dicho? A ver, vamos. ¿Qué te parece ese cuadro? Todo está medio ciego ya. Vamos, ¿qué entiende ese cuadro? Vamos a compararlo tres. Para saber qué tipo de fibras, eso que quede claro, qué tipo de fibras. Ojo, miren, las fibras preganglionares del sistema parasimpático, ¿qué son? Colinérgicas, porque liberan acetilcolina. Las fibras preganglionares del sistema simpático, ¿qué son? Colinérgicas, que liberan acetilcolina. Ahora, esta fibra periférica del sistema nervioso autónomo, ¿qué es? Pues miren, todos son colinérgicos. Dijimos, excepto una. ¿Cuál es? La sudorípara. Que va a las glándulas. Aquí tienen este cuadro también. Este es de otro cuadro, ¿no? De otro colega que hizo un cuadro que se lo vais a entender. Y lo mismo, mira, excepto esto. Lo puedes resaltar hasta si quieres, lo resalta. Esta es colinérgica. ¿Ya? Vasos aquí de vasos. Esta es lo que libera acetilcolina. Entonces, miren, todas las pres colinérgicas. En las pos hay diferencia. Excepto esta es colinérgica. El parasimpático, ¿qué es? También es colinérgica. ¿Por qué? Porque libera acetilcolina. Entonces la pre y la pos. En el parasimpático, si un neurotransmisor principal, acetilcolina. ¿Ya? Eso. En cambio, o en el simpático, las pos, por ejemplo, son fibras adrenérgicas, porque liberan ¿qué? El neurotransmisor noradrenalina, adrenalina, dopamina. Mira, la noradrenalina, aquí está la dopamina. El sistema nervioso, por ejemplo, acá, la médula superior, ¿qué libera? Noradrenalina y adrenalina. Por eso son fibras adrenérgicas. Pues tenemos adrenalina, noradrenalina, dopamina, son neurotransmisores del sistema nervioso simpático que va a actuar sobre sus receptores, sobre el alfa, sobre los beta, es lo que vamos a ver enseguida. Yo lo que quiero primero que fijen es, no se olviden, estos son órganos efectores, fibras nerviosas, cuáles son colinérgicas, cuáles son adrenérgicas. El dibujo me va a ayudar, ¿no? Esa es la idea, que el dibujo les ayude a comprender. Después también vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver después más adelante, que son los receptores, todo ya actúan. Vamos a ver los neurotrópicos, muscarínicos, vamos a ver acá los sinotrópicos, vamos a ver de sus receptores. Esta es la estructura de la acetilcolina y de la noradrenalina, y aquí vamos con lo que nos interesa.
¿Cuál es el mecanismo de secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones postganglionarias? ¿Cuáles son los mecanismos de secreción? ¿Cómo se secretan esos neurotransmisores? Ya sé cuáles son. Ahora quiero saber cómo se secretan, cómo se forman, dónde se fabrican esos neurotransmisores. Y esto nos va a dar estas luces. Primero, ¿dónde es el lugar de la síntesis? ¿Dónde se almacenan estos neurotransmisores, estas terminaciones postganglionales, estas fibras nerviosas postganglionales? ¿Dónde? Si ustedes ven este gráfico, ¿qué ven este gráfico? ¿Qué llama de ese gráfico? ¿El receptor? Este es un axón postganglional. ¿Ven qué pasa? ¿Qué se va a hacer? El gráfico me tiene que ayudar. Este gráfico tengo que fijar la memoria. Porque esto se me puede ir, pero no me puede decir, esto me tiene que ayudar. Estas son varicosidades. Y dentro de las varicosidades hay vesículas. Y esas vesículas están llenas de neurotransmisores. Acá tenemos nora, acetilcolina, y acetilcolina. ¿Dónde? En las vesículas. ¿Dónde se almacenan? Si les preguntan, en las vesículas, doctor. ¿Dónde se sintetizan? En las varicosidades, doctor. ¿En qué fibra nerviosa? En las postganglionales. Cuidado que después me voy a colocar acá, ¿no? Las preganglionales. Mentira. Es en las postganglionales. ¿Ya? Ahí. ¿Y qué son las? Miren, aquí, por ejemplo, están las mitocondrias. Miren, hay alta mitocondria, ¿no? Porque estas varicosidades requieren alto AT, de los citrofosfatos, requieren energía, porque tienen que sintetizar, tienen que producir neurotransmisores, estas varicosidades. ¿Y cuál es el concepto de varicosidad? ¿Qué se dice varicosidad? Se ve por acá. Primero, que es la fábrica, pero que no se olvide. Ahí es donde se fabrican estos neurotransmisores. Son dilataciones tubosas o voluptuosas, ustedes quieren, de las fibras, ¿no? Que se forman, dice, al rozar una célula efectora. Es una célula efectora. O sea, está cerca, como vamos rozando a la célula efectora, al rozar, o en la proximidad del tejido adyacente al que está. Ahí se forma. Entonces yo tengo que saber qué son las varicosidades. Ya sé cuál es el concepto, ¿no? Si me preguntan, doctor, ¿dónde se sintetizan? En las varicosidades. ¿Dónde se almacenan? En las vesículas. Eso tiene que quedar claro. ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se almacenan? ¿Qué tipo de neurotransmisores? El gráfico les va a ayudar. Eso tiene que quedar claro. El gráfico. Aquí se ha colocado para concluir. Para que no se olviden. Las varicosidades se sintetizan y se almacenan bajo esta mano. Neurotransmisores. ¿Ya? Neurotransmisores. Entonces, están tratando de resaltarse una cosa que se les fije, ya que les quede la. El segundo paso, ¿cómo se secretan esos neurotransmisores? ¿Cómo se secretan? ¿Ya? Acetilcolina y la noradrenalina. Estas terminaciones nerviosas, no se olviden, postganglionares, no son las preganglionares, porque las postganglionares están cerca a sus órganos efectores. Cerca no son las presas están en el ganglio. Estas, las que están sobre sus órganos efectores, son las post. Cuidado, ahí se me puede meter la pregunta, ¿le coloco preganglionar y ya lo preganglionar? ¿Ya? Postganglionar. Bueno, ¿cuáles son pasos? Los tres primeros pasos. Primero, lo primero está en el segundo paso. Primero tiene que llegar el potencial de acción, ¿no? El potencial de acción está llegando hasta fibra nerviosa. ¿Qué va a hacer? Hace que se despolarice la membrana y hace el segundo paso, ¿no? Que se abra el canal para el calcio. Miren, el calcio está cerrado, el calcio canales iónicos para el calcio está cerrado y aquí está bien. Miren, una vez que se despolariza la membrana, abre el canal y entra el calcio. La entrada del calcio hace que se liberen los neurotransmisores. O sea, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana para los iones calcio. Abre canales de calcio. Por lo tanto, permite que el calcio ingrese al interior de la varicosidad, ¿ya? Y luego posterior secreción de los neurotransmisores. De estos tres pasos, ¿cuál es el principal? El aumento de la permeabilidad para el ion calcio. El ingreso de calcio dentro de la varicosidad hace que se liberen los neurotransmisores.
neurotransmisores. Ese es el mecanismo, eso es como se libera, ¿entiendes? Así es como lo hace. ¿Cómo se sintetiza la acetilcolina? Y ahora voy a hablar un poquito más ahora de la acetilcolina, es por la propiedad de la noradrenalina. Vamos a ver dónde se sintetiza, ¿ya? ¿Cómo se destruye? La síntesis, la fábrica es la fábrica. ¿Dicho dónde es? Las varicosidades, ¿no? ¿Dónde se sintetizan las varicosidades, doctor? ¿Y las varicosidades dónde están? En la terminación nerviosa. ¿De qué neuronas? Postganglionales, ya lo sé, ¿no? Neuronas paroterminales o terminales de esas fibras nerviosas postganglionales, en sus varicosidades. Ahí se sintetiza, ya sabemos eso, lo dijimos al principio, ¿ya? Pero hay una acción química que pasa, ¿no? Y depende de una enzima, ahí es fundamental esta enzima, ¿ya? La acetiltransferasa de colina. ¿Por qué? Porque la acetil se une, dice a la coenzima A, acetil más coenzima A se une, ojo, la acetilcoenzima A se une a la colina en presencia de acetilcolina, está la acetilcolina y se forma la acetilcolina. Depende de esta enzima. Esta enzima es la que sintetiza, pero para eso necesita colina y acetilcoenzima A. Necesita colina y acetilcoenzima A. ¿Y quién hace que se sintetiza? Acetilcolina. Acetiltransferasa de colina es la enzima que sintetiza acetilcolina. ¿Dónde lo sintetiza? En las varicosidades. ¿Qué enzima sintetiza? La acetilcolina transferasa de colina. ¿A partir de qué? De acetilcoenzima A y colina. A partir de estas sustancias, esta enzima sintetiza acetilcolina. Eso tienen que saber, eso es muy importante. Y aquí se les ha colocado un gráfico. Es acetil-4 es del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs, la colina es lípido, ¿no es cierto? Claro. Muchas de estas acciones químicas, ustedes ya pasan, son parte de una acción normal que pasa en las células, ¿no? De ciclo de Krebs y todo eso. Lo mismo pasa en las células. Solo que hay ciertas enzimas que tienen una acción específica, actuando sobre un componente. Esta enzima, hay varias enzimas que participan del ciclo de Krebs, que la misma energía, oxígeno, pero lo más importante es que esta enzima actúa sobre estos dos para sintetizar acetilcolina. Y aquí está un dibujo, les he colocado un dibujo. Miren, para que entendamos. Si ustedes ven el gráfico, miren, hay como un transportador de colina, está transportando, mira, la colina, y esta se va a unir junto con la coenzima A, entre el estilo de la enzima para que sintetice la acetilcolina. Una vez que ha sintetizado la acetilcolina, ¿dónde se está depositando? En la vesícula. Ya en la vesícula, aquí está, mira, esta acetilcolina. Ya sintetizado, ¿no? Se ha unido y se ha formado la acetilcolina. Y esta hoja, después, una vez que se va a liberar, ya sabemos que cuando ya hemos visto, para que se libere tiene que entrar carga, si no entra carga no se libera. ¿Ya? Entonces está acá. Se libera, puede liberarse acá. Y la acetilcolina puede entrar de abajo. Puede unirse a su neurotransmisor. Muscarínico, puede unirse. Una vez que se secrete, ¿cuál es el segundo paso? Que se una a su neurotransmisor. Y lo otro, que se degrade. No, tiene que destruirse. Porque no puede estar mucho tiempo en sangre, tiene un tiempo de acción definido. Tiene que destruirse. ¿Y quién la destruye? Esta enzima, de la sangre. La destrucción, ¿ya? Una vez que se ha liberado, pues de hecho una parte se va a unir a su receptor, ¿no? Es lógico, se actúa, ¿no? A su otro específico, en el órgano específico. Pero ¿quién la destruye? No puede estar mucho tiempo ahí, ¿no? Porque el efecto si no sería permanente. Esto es importante porque cuando hablamos de un poquito de farmacología vamos a ver acá que es fundamental. Por ejemplo, hay medicamentos, hay sustancias que inhiban la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, cuando hay intoxicación, ustedes han visto en el chaparro, se intoxica por carbamatos, insecticidas. Ese carbamato lo que hace es que se inactiva a la colinesterasa. Al inactivar a la colinesterasa, ¿qué hace? Hace que la acetilcolina permanezca mucho más tiempo, nadie la inactiva en la sangre o en los tejidos. Por lo tanto, esa acetilcolina estimula a sus efectores y produce mayor cantidad de secreción. Por eso estos pacientes están con cialorrea, con hipercialorrea, dolor de barriga. ¿Por qué? Porque tienen alta cantidad de acetilcolina circulando en la sangre. Porque ninguna enzima la ha inactivado. Porque esa sustancia
la ha inactivado a esta enzima. Y fisiológicamente, quien destruía esta enzima era la acetilcolina. Y si ustedes la inactivan la acetilcolina, hay más cantidad de acetilcolina en la sangre, ¿no? Eso pasa con la intoxicación por organofosfo. Claro, su mecanismo de acción es la inactivación de la acetilcolina. Por lo tanto, la sangre está circulando alta acetilcolina. O sea, tenemos mucho efecto parasimpático. Mucha secreción de toda la glándula, todo, ¿no? Efecto parasimpático. Entonces, ustedes entienden eso, entienden toda la parte parasimpática, es sencillo, ¿no? Pero eso hace que es sencillo, ¿ya? ¿Y cuánto dura su acción? Pocos segundos. ¿Ya? Pocos segundos. No dura mucho tiempo. Porque cumple su acción y se va. Claro, eso es fisiológicamente, ¿no? O puede estar mucho tiempo, hay minutos, horas, no, porque la acción nerviosa es minutos, es en segundos, ¿no? Y la síntesis de la noradrenalina. Entonces te dice lo mismo, ¿ya? Pero acá necesita 5 pasos. Miren, ¿qué secciones? Aparte de la tirosinasa, tiene que hidroxilarse la tirosina, ¿ya? Se transforma en la dopamina, igual se descarboxila, se transforma en dopamina, y esa se transporta a las vesículas, y ahí las vesículas también se sufre hidroxilación y se transforma en noradrenalina. O sea, son estas reacciones que pasan, ojo, para su síntesis. Pero eso, por ejemplo, acá, en este lado. Bueno, miren, el transportador de tirosina llega acá, la tirosina sufre una hidroxilación, se transforma en dopamina, la dopa se sufre descarboxilación y se transforma en dopamina, la dopamina y adentro de la vesícula se transforma en noradrenalina. Por eso los 3 neurotransmisores simpáticos son la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Esos son los 3 neurotransmisores simpáticos, ¿ya? Pero hay una característica de esto, chicos, ¿ya? Es probablemente por su función. Miren, ¿qué es lo que pasa? Una cosa importante pasa. Hay 3 pasos, ¿ven? Se libera. Una vez que se liberan, ¿qué pasa? Tiene que unirse a su receptor, sí, ¿no? Y otro tiene que sufrir degradación. Eso es fisiológico, no puede estar mucho tiempo en sangre. Pero en el caso de la noradrenalina, miren, sufre un proceso adicional que es importante, se llama la recaptación. O sea, el 50-80% de lo que se ha liberado vuelve a ingresar. Ojo, miren, el 80% miren, ¿cómo lo logré? ¿No? ¿Cómo lo he hecho? Que es tan sabio, dice. Si lo dejo mucho tiempo acá, apenas sale, me lo va a inactivar encima la aula que tengo. Me lo va a inactivar. Para que no me lo inactive, prefiero meterlo no. Solo recapta. Porque obviamente el organismo necesita mucha adrenalina, ¿no? Mucha noradrenalina. Entonces, ellos por eso de recaptación. No hay enzima que lo diga de Estas son las enzimas que normalmente la degradan. O sea, no puede estar mucho tiempo. Fisiológicamente cumple su acción, haga la degrada. Fisiológicamente cumple su acción, haga la degrada. Y en el caso de la noradrenalina, estas son las 2 enzimas. La MAO, que se llama la monoaminoxidasa, y la COM, que es la catecol o metiltransferasa. Estas 2 enzimas, la MAO, usted va a escuchar de la MAO, son enzimas que destruyen o inactivan a la adrenalina. Son enzimas tisulares. Hemos dicho uno, por ejemplo. Lo más importante es la recaptación de esto. Esto no pasa con la acetilcolina, ¿listo? No pasa, la acetilcolina la destruye. Una es una suerte de receptor y dos es inactivo por la acetilcolina. No hay recaptación. ¿Dónde hay recaptación? ¿No? Dice, hay una recaptación por las propias terminaciones adrenérgicas. El 50% por reporte activo vuelve a su autorreceptor adrenérgico. Lógico, porque probablemente nosotros necesitamos mucha cantidad de adrenalina para esas respuestas autónomas, ¿no? Porque son intensas. Entonces yo necesito, entonces no voy a pedir que se destruya, pero voy a meter aquí terminación de disco. Entonces seca. Y otro más es receptor, ¿no? Y esto es inactiva por sus enzimas tisulares. La duración de acción, pues mire, ¿cuánto dura? La nora dura unos segundos, pero hay una diferencia, mire acá. La nora y la secretada por la médula suprarrenal, ahora la médula, permanece activa en la sangre más tiempo. Aquí eran pocos segundos, esta dura 10 a 30 segundos. E incluso dice que puede durar hasta 2 a 4 minutos. Por eso la acción de la adrenalina secretada por la médula suprarrenal es mucho más importante que la secretada por las fibras nerviosas simpáticas. Eso vamos a ver un poquito cuando vamos a comparar, hablamos de médula suprarrenal. Bueno chicos, entonces la próxima nos quedamos a receptores, ¿ya? Gracias.